Los invito a que recorramos juntos la memoria de la televisión, los archivos que se han acumulado a lo largo de años y décadas de trabajo en el canal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este caso queremos referirnos a programas políticos, artísticos, culturales, que de alguna manera conformaron una radiografía de la época en que fueron realizados y que hoy día los miramos con nostalgia a veces con un poquito de lata también, pero por eso se los vamos a dar bastante digeridos para que sean fáciles y gratos para ustedes. Por las pantallas de nuestro canal siempre estuvieron presentes los más destacados artistas, intelectuales, políticos, comunicadores y académicos. Un ejemplo particular fue el programa Los Meses Decisivos, en el año 1989, enfrentando en pocos meses la elección presidencial, la primera elección presidencial en democracia después de la dictadura militar. Estuvieron en pantalla muchos de los candidatos a presidente de la época, como Francisco Javier Errázuriz, como el llamado Fra, don Hernán Vigi, don Patricio Elwin, y muchos otros invitados que luego serían presidentes, como Piñera, como Lagos. Veamos un trozo del programa Los Meses Decisivos. Buenas noches. Estamos a 3 horas del fin de un año, del fin de un programa, del fin de un propósito, del fin de una década y del comienzo de una nueva década, la última, con el retorno de Chile a la democracia, que se obtuvo como una de las finalidades principales de los meses decisivos. Yo quiero agradecerle a UCB Televisión y a Radio Chilena este esfuerzo que hizo en este programa en 6 meses, desde el 30 de junio hasta esta noche en que estamos esperando el año nuevo. Yo creo que todos hemos participado. Así me pareció entender que se decía que hay que reconocerle a la oposición haber sabido, ¿no es cierto?, a los que en un momento eran no partidarios del régimen, haber sabido utilizar los espacios. Creo que también hay que saber reconocerle a todos, al gobierno, que efectivamente tuviera esa disposición. Yo escuché mucho, incluso antes del plebiscito, ¿para qué nos vamos a inscribir si total esto no va a ser de verdad? Después me acuerdo incluso que en la cola del plebiscito me tocó estar con muchachos que algunos eran del sí, otros eran del no. Decían, mira, si en realidad, aunque gane el no, aquí realmente después no se va a seguir con los procedimientos que dice la Constitución. No va a haber apertura, no va a haber la posibilidad de tener candidatos, si esto realmente no se va a cumplir. Yo quiero indicar de que hay que reconocer que todos, yo quiero que todos, el gobierno, las personas que pudieron no haber estado de acuerdo con él, hicieron y están haciendo esto posible. Y creo que tenemos que terminar de hacerlo posible. Bueno, yo no tengo ningún problema judicial de ningún tipo, ni siquiera tampoco vinculado con la banca, de manera tal que la afirmación que tú hiciste no sé dónde la sacaste. Pero Álvaro, yo no tengo ninguna demanda en ningún tribunal del Banco Nacional en contra del Banco de Concepción, no, yo no en tengo contra ninguna tuya demanda personalmente, y tienes hasta tus bienes embargados. No, entonces, ¿cómo me dice una cosa así? Que no es verdad. Las cosas como son, pues digamos la verdad. Ahora, vamos a decir las cosas como son. Deriva ¿Puedo del decirlas yo tiempo, como son o no? Deriva del tiempo del Banco de Concepción. Bueno, pero evitemos este diálogo. ¿Usted le va a hacer una pregunta o no? Hagan una pregunta y dejemos una cosa ahí, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que el Banco Nacional y Francisco Javier tienen querellas ahí en los tribunales, ¿no es cierto? Yo no me gusta referirme a estos temas porque no lo encuentro de buen tono y buen gusto. No sé, a Francisco Javier parece que le gusta y ha sacado ahí una maniobra que él hizo desde el Banco Nacional con el Concepción, que no tiene nada que ver ni con la superintendencia de banco ni con juicio al banco, no tiene nada que ver con la intervención de los bancos. Es una cosa de discusión que lleva 6 años entre el Banco Nacional y el Concepción y que los tribunales... Pero tus bienes siguen embargados, ¿sabes? Sí, porque tú hiciste una maniobra ahí para que fuera así. No, el juez lo ordenó, hombre. Tú siempre haces eso, tú presionas a la gente, yo presionas propongo que cambiemos el tema. Tienes un largo historial que no es del caso... Bueno, Álvaro, propongo más cambiar largo el que tema. el historial que tiene Álvaro Bardón en el país, yo creo que lo que está claro es que usted tiene juicios en los tribunales, aquí hay una cosa usted tiene clara. juicios Los jueces en los tribunales, ordenaron
Los jueces ordenaron embargar los bienes de don Álvaro Bardón, no los míos. Y en el caso mío no tengo ningún embargo ni ningún juicio en contra mía. En cambio, en el caso de Álvaro sí. Ahora, si Álvaro dice, mejor que se ventilen estos casos en los tribunales, claro. En el caso de él lleva 6 años. ¿6 años son, Álvaro? 6 años desde aquel entonces. Entonces, si él se pone a decir que esto se ventile en los tribunales, bueno, en realidad yo creo que los tribunales debieran pronunciarse luego sobre estas materias. Yo creo que para juzgar lo que los candidatos decimos, debe tenerse en cuenta cuál es el pasado de cada cual. No para avergonzarse del pasado de nadie ni para imputárselo, sino que la consecuencia en el planteamiento de las fórmulas que se proponen está íntimamente vinculada con lo que uno ha sido o ha hecho en su pasado. Y en ese sentido, yo, con mucha modestia, pero a la vez con cierto orgullo democrático, creo que puedo exhibir a este país una continuidad de pensamiento y de actitud democrática durante toda una vida. ¿Qué queremos para Chile del futuro? Queremos construir en paz. Queremos terminar con el odio y con la violencia. Queremos estabilidad. Queremos seguridad, pero también queremos la incorporación de muchos chilenos que ven en la televisión, ven en las cifras oficiales, ven en las cifras macroeconómicas que algunas veces no entienden, que el país progresa, pero ese progreso a ellos no les llega. Queremos terminar con los sectarismos, queremos terminar con los dogmatismos, no seguir en función de soluciones mágicas, porque creemos que con la participación y la organización de mucha gente el país progresa. Pero no se le puede ocultar a la gente, hay que decirle la verdad y se la vamos a decir siempre en el gobierno de Patricio Aylwin. Los problemas no van a ser fáciles. Los profesores tienen una situación mala desde el punto de vista de sus ingresos, pero no se lo vamos a poder arreglar ni en 6 meses ni en 1 año. Nos tienen que dar los 4 años para demostrar que es posible conciliar desarrollo económico, modernización, creatividad empresarial y preocupación y mejoría en las condiciones de la gente común de este país. Un auxiliar del Servicio Nacional de Salud con 15 años gana 18.000 pesos o menos y tienen que pagarse la colación. Hay problemas, te voy a decir una cosa, de gente que tiene 6 meses de espera para una cama afectada de un problema de cáncer. Entonces, el tema es dramático. Yo les digo, no, esto es un problema para poder hacerle ataque a un gobierno. Además, este es un tema que vamos a tener que afrontar como país, no como partido. Pero si tú me permites una pequeña Entonces, en eso tiene responsabilidad Vigi, ¿sabe por qué? Porque fue subsecretario de Salud, porque fue ministro de Hacienda y porque hoy día los recursos para salud son un 36% menos que el año 1970. el tiempo y empieza a ver la segunda parte, pues tú haces una rotación. Usted, don Jorge, le cede el tiempo. ¿Quieres introducción, Bernardo? Sí. Claro, yo creo que, así como Andrés Saldívar fue un gran ministro de Hacienda y fue muy ortodoxo, hizo un ajuste recesivo cuando había que hacerlo, ahora está en una demagogia, yo encuentro desenfrenada. Expansiva. Si uno ve los avisos del servicio doméstico, ve que cualquier persona en Chile gana 25 o 30 mil pesos en el servicio doméstico. Y él viene a decir aquí que ganan 18 mil pesos en el hospital. Eso no es así. Es la verdad. La construcción de hospitales, no se trata de construir hospitales, se trata de dar mejor salud. Hay un hospital ahí construido en los años 60, en la Norte Sur, en Departamental, que está vacío, es una manzana. Se paralizó en este gobierno. No. Álvaro, ¿me permite? No tiene destino, Álvaro, porque los hospitales Álvaro, grandes en el mundo moderno están obsoletos. ¿Me permites? Hace muchos años que ya no se trabaja el hospital grande. Álvaro, ¿me permite que yo haga una cosa seria? seria? Cuando te hago una afirmación, no porque te voy a estar mintiendo. Aquí tienes una planilla de remuneración de un auxiliar de servicio y lee cuánto gana. Planilla líquida. 19 mil pesos. ¿Sabe lo que hay que decirle a este auxiliar? Que se haga empleado doméstico y va a ganar el doble. No, pero mira eso la no es razón. argumento. Gente que lleva 15 años. No, pero ¿cómo le vas a decir a una persona que... no se estoy indigna ser mintiendo? empleado doméstico, ¿no sé? ¿Quién va a atender los Que se hospitales? cambie, porque No, se no, cambie, no. si gana 18 mil pesos, que se cambie. Bueno, por eso a mismo un te está trabajo donde gane más. escuchando y ese lector va a ser el que va a dar el juicio sobre este gobierno que tiene este problema. Él va a dar el juicio, no lo voy a dar yo. Cuando el ictus insiste en la temática de los derechos humanos
Y cuando el ictus insiste en las cosas que han pasado en este último tiempo, es porque nuestro corazón está profundamente herido. Y porque nosotros en lo personal hemos vivido experiencias tan terribles como las de las amenazas a 80 actores, en las que naturalmente estábamos incluidos, y como la muerte del hijo de nuestro querido amigo Roberto Parada, con el cual estábamos haciendo una función de teatro en el momento en que se produjo la noticia. Y yo recuerdo que estábamos haciendo La Primavera con Una esquina rota, en que Roberto Parada hacía el papel de un padre que tenía a su hijo preso, que era yo, que la noticia de la muerte de José Manuel llegó precisamente en el entreacto de esa función, en que le pedimos a Roberto Parada que suspendiéramos la función y él se negó porque dijo que él quería ofrecerle esta función a su magnífico hijo, en que todo el público del teatro se enteró de esta circunstancia, en que las palabras que se decían en la obra ya no se sabían si eran de la obra o eran de la realidad. Toda la gente lloraba en la sala, Roberto me hablaba a mí y parecía que estuviera hablándole a su hijo. Y yo nunca, como en aquella época, pude darme cuenta de la distancia absolutamente efímera que hay entre la realidad y la ficción. Y cómo estas cosas que yo he tratado de explicar aquí, de exceder la representación, etcétera, ocurrían. Había 100 actores en la puerta del teatro esperando que la obra terminara para abrazar a Roberto. Y yo podría decirles a ustedes que fue una de las experiencias que más nos marcó en la vida y frente a la cual nosotros, desde el escenario, cuando terminó la función, juramos no olvidar jamás. De todo eso, ¿qué es lo que nos quedó? Nos queda la expresión o la posibilidad de expresarnos artísticamente y de comunicar estos dolores al público, porque tal vez los instantes de mayor felicidad sean aquellos fugaces momentos en que nosotros podemos compartir alguna alegría o tener una solidaridad incondicional frente a un gran dolor. Nos queda la posibilidad de expresarnos. Nos queda la dulce quietud de Roberto Parada, a quien le robaron con la muerte de su hijo 5 o 10 años de vida, y nos quedan 3 estaquitas que se colocaron a los pocos días del terrible asesinato de los 3 degollados. Pero en este caso me gustaría destacar a una persona que estuvo en el programa, a quien yo particularmente admiro mucho, don Mario Vargas Llosa. Este fue un escritor peruano, es un escritor peruano, que alcanzó la fama en la década del 60 con novelas como La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral, en la cual trataba la sociedad peruana, que es la sociedad latinoamericana, en una forma descarnada, pero al mismo tiempo brillante. Como ejemplo, les digo, Conversación en la catedral comienza con una frase de uno de los personajes que dice: ¿y sabes tú cuándo se jodió el Perú? Que podríamos decir lo mismo con respecto a cualquiera de nuestras naciones. Muchas veces se dice: ¿sabes tú cuándo se jodió Chile? Esa frase y ese concepto lo inventó Mario Vargas Llosa en sus grandes novelas de esa época, que también tuvieron una manifestación notable en una novela llamada Pantaleón y las visitadoras. Extraordinariamente divertida, se lo recomiendo a todos los espectadores que vean televisión o que vean lo que sea, pero al mismo tiempo léanse Pantaleón y las visitadoras, van a pasar un gran tiempo. Candidato a la presidencia del Perú en el año 1990, a final de ese mismo año en que estuvo aquí, fue candidato a la presidencia y en la que fue derrotado por Alberto Fujimori, de triste memoria posteriormente en el Perú por problemas de todo tipo. Pero bueno, en ese tiempo estuvo Mario Vargas Llosa en los meses decisivos. Bueno, creo que mi evolución ha sido una evolución bastante similar a la de muchos intelectuales europeos, ¿no? Más o menos al mismo tiempo que yo se desilusionaron con lo que fue su ideal, diríamos, socialista, ¿no? Perdieron esa fe en la utopía, en la solución absoluta para los problemas mediante una revolución que hiciera tabla rasa de lo existente. Creo que esta es una evolución en parte pues motivada por el descubrimiento del socialismo real, por lo que fue la tragedia de la primavera de Praga, la invasión de Checoslovaquia,
Luego, la desilusión con Cuba que había despertado pues, en nosotros, ¿no? En mí, desde luego, muchísimo, unas grandes ilusiones, como por fin un socialismo que iba a conciliar la justicia con la libertad, y bueno, descubrir que en la realidad no había nada de eso, creo que fue bastante traumático, y al mismo tiempo un redescubrimiento o un descubrimiento de los valores democráticos, de esas libertades formales que despreciábamos antes tanto y que descubrimos que eran realmente indispensables para poder hablar seriamente de justicia. Creo que mi evolución, desgraciadamente, en América Latina no ha sido lo prototípico en el sector intelectual. Creo que en el sector intelectual hay todavía muchos latinoamericanos que por distintas razones se aferran tenazmente a la utopía, es decir, a esa solución absoluta, radical. Pero creo que en América Latina, en los sectores más bien populares, sí hay una evolución muy parecida a la mía. Creo que la utopía que llegó a calar profundamente en muchos sectores obreros, campesinos, hoy día está desapareciendo. Es el caso de mi país, por ejemplo, concretamente, donde quienes todavía piensan en esa solución final y absoluta son sobre todo sectores intelectuales y no sectores populares. Ahora, siempre me gusta aclarar lo siguiente, es decir, es verdad que yo he cambiado, es verdad que hoy día defiendo pues, una solución democrática, que estoy muy cerca de lo que son tesis liberales, por ejemplo, en economía, pero eso de ninguna manera significa haber perdido ni la sensibilidad ante la injusticia, ni haber perdido la capacidad de rebelión. Yo me sigo enfrentando a lo establecido exactamente como cuando era un joven. Yo estoy en contra de lo que son las estructuras de mi país y las estructuras de los países de América Latina. Yo quiero un cambio muy profundo. El espectáculo de la pobreza en América Latina me horroriza exactamente igual como cuando era joven, como me horroriza el espectáculo de la prepotencia y del abuso. La diferencia es que ahora creo que eso no se puede resolver mediante el apocalipsis, como creen algunos compatriotas míos que están asesinando, volando puentes, sino que la única manera de alcanzar verdaderamente formas humanas o menos inhumanas de existencia es mediante un proceso en el que hay que tratar de conseguir consensos, de coexistir sin entrematarnos, y que eso, pues solo el sistema democrático, solo la cultura de la libertad lo permite, como lo ha permitido a los países que han llegado a tener las formas más decentes, más dignas, o digamos menos indecentes y menos indignas de existencia. Esa es mi posición. Eso pues desde cierta posición intelectual parece mediocre, parece aspirar a una cosa muy pequeñita, pero en realidad no es una cosa pequeñita, es la posibilidad de erradicar esas formas de barbarie que están todavía tan presentes en nuestro país, ¿no? Que lo están tanto en los abusos, en los atropellos, como lo está también en el hambre, en la desocupación y en el irnos quedando nosotros cada vez más rezagados frente a lo que es la vanguardia de la civilización. Entonces, mi cambio es un cambio de esta índole, ¿no? Un cambio sobre el que, por lo demás, no tengo en absoluta esa seguridad que yo tenía cuando era joven, cuando me permitía afirmar esto es blanco y esto es negro. Ahora sé que las cosas pues no son blancas ni negras, ¿no? Que las cosas suelen ser más bien grises, ¿no? Entre los invitados al programa Los Meses Decisivos, quiero destacar al senador Jaime Guzmán Errázuriz. Esa es una parte muy importante de lo que trato de transmitir. Una sólida y clara identificación con la obra del actual gobierno y una expresión de reconocimiento y de gratitud hacia la persona del presidente Pinochet. Tuve la suerte de conocer a Jaime Guzmán cuando él era cuando ambos éramos estudiantes universitarios. Si bien no estábamos de acuerdo políticamente, siempre fue un placer escucharlo contar anécdotas o debatir y plantear sus argumentos con una inteligencia notable. Además, él era un experto en fútbol. Se recibió de árbitro de fútbol a pesar de que no podía correr y no sabía jugar fútbol. Pero además tenía algo muy bueno. Como yo, era de la Católica. Yo sé que a ti te gusta el fútbol y te gusta la Católica y perdemos 4-2 aquí. Ellos son los 4 de la Chile. Pero el asunto del Cóndor Rojas lo hemos conversado aquí, por el problema de ética, de moral, de imagen. Cuando salió la sanción al Cóndor Rojas, mi primera reacción fue decir otra chocura más de la FIFA, y aquí se pasaron ya. Pero cuando vi la reacción
cauta de él mismo. Y enseguida las declaraciones que hizo Víctor Molina como dirigente allá. Naturalmente que uno se queda perplejo y dice, puede haber algo aquí que no sea tan claro como lo que pensábamos, y por algo se ha formado una comisión que lo investigue. Yo creo que esto honra al deporte chileno. Esta comisión que se ha formado realmente lo honra, porque quizás lo más lógico habría sido tomar una actitud chauvinista, de decir aquí, o patriotera, de decir aquí esto es una infamia y no hay nada, ni hay motivo alguno para realizar una investigación del caso. Pero creo que resulta útil que ella se lleve a cabo. Yo tengo por Roberto Rojas sí una gran admiración como futbolista. Creo que desde los tiempos de Sergio Livingston no se daba un arquero de esa categoría. Y quizás incluso si uno tuviera que decir los mejores, a mí me apuraran a señalar los 3 mejores jugadores de fútbol que ha habido en Chile, yo pondría a Sergio Livingston, a Roberto Rojas y a Elías Figueroa. Creo que han sido las cumbres en el fútbol chileno, sin menoscabar, por cierto, a los otros grandes jugadores que hemos tenido. Por eso lamento mucho que le haya ocurrido a él esto. Y espero que tenga un feliz desenlace, porque de lo que estoy convencido es que él no está involucrado en esto. Después del golpe tuve que acudir a hablar con Jaime Guzmán para pedirle ayuda para un amigo. Y lo hizo, nos ayudó. Cuando las Fuerzas Armadas asumen la conducción de un país, lo cual no es su función habitualmente propia, y lo hacen además en un cuadro objetivo de guerra civil, es difícil y muy ardua la tarea de remontar las secuelas de esa situación de inminente guerra civil. Y en esa tarea, naturalmente, que hay que enfocarla con la perspectiva histórica en que ocurrió. Eso no justifica los excesos que se hayan cometido en la lucha por conjurar los efectos de la guerra civil. Pero tampoco se pueden juzgar esos hechos todos los grupos que siguieron actuando, si el terrorismo no ha cesado nunca, señor Alex. No, señor. Desde el primer día siguieron actuando, desde el 12 de septiembre en adelante, los mismos que habían estado actuando antes. Y continuaron actuando hasta que el año 86 intentaron asesinar al presidente de la República. De modo que hay una acción permanente de agresión. Y no confundamos aquí quiénes son los agresores. Los agresores son los sectores marxistas que pretendieron hacer de Chile una segunda Cuba y que después pretendieron realizar una labor subversiva para derrocar al gobierno. Esa que es una línea continua, es la línea de la agresión. Eso es lo que usted la línea de la respuesta a la agresión, la línea de la reacción frente a esa agresión, fue la acción de las Fuerzas Armadas y la gestión del actual gobierno. Que haya habido excesos en esa lucha, yo no lo discuto, no lo niego y lo condeno. ¿Qué lucha? La lucha que le estoy señalando, y que si usted no quiere entender que existió en Chile, está falseando los hechos, porque además falseó otro No le hecho. acepto ese término, porque usted sabe que no es verdad. Cuando usted saca a una persona detenida de una cárcel para fusilarla, sin juicio, no es un enfrentamiento, señor, y no es una guerra civil. Y eso ha sucedido y usted no ha protestado de eso. Bueno, tranquilicemos, dejemos que termine Jaime Guzmán. Después claro, parece que no entiende, señor Alex. Sí, entiendo, señor. Bueno. Durante esta misma época, para otro programa de la serie Los Meses Decisivos, había preparado una entrevista al dirigente de los trabajadores, Manuel Bustos, gran dirigente que había sido muy consecuente durante la época contra la dictadura de Pinochet. Pero sorpresivamente sufrió la pena de extrañamiento y se envió a vivir a Parral y no podía salir de Parral. Por lo tanto, todo el equipo se trasladó hasta Parral a entrevistar a Manuel Bustos. En el equipo estaba el conductor del programa, el actor Jaime Celedón, pero había también personalidades como Sebastián Piñera, como Ricardo Lago, todos a Parral a hacer la entrevista. Desgraciadamente, el dueño del hotel donde se iba a hacer la entrevista se sintió atemorizado por lo que pudiera acontecer por el gobierno militar y negó el permiso para hacer la entrevista. Por lo tanto, tuvieron que reunirse en una bomba de encina en el Servicentro de Parral y allí se realizó el programa Los Meses Decisivos. Manuel, ¿la CUT nace por los trabajadores o nace por acuerdo de los partidos políticos que a través de sus departamentos laborales o sindicales forman la CUT? No. ¿Cómo nace? ¿Cómo emerge? Nace en un congreso que es analizado y discutido todo su programa y estatuto a través de los sindicatos. Y los sindicatos, a través de las confederaciones, eligen los delegados que participan en el Congreso, en agosto del año pasado. ¿Políticamente? No, sindicalmente, no me meto. ¿Pero por qué después la lucha es entre comunistas y demócratas cristianos? Porque en el movimiento sindical hay corrientes de opinión. De los 1.000
200 delegados que llegaron, hubo una elección a 4 listas. Las 4 listas arrojaron los 45 consejeros. Que representaban partidos políticos. Claro, los socialistas, los comunistas. No representan partidos políticos. No, pero por supuesto que tiene una posición política. Pero el problema de la braña con yo soy dirigente. Que todos lo conocimos y todos lo leímos. ¿En el colegio de abogados había gente de la UDI postulando en la última elección o no? No, había una lista gremialista. Yo soy dirigente sindical. Pero yo te presenté como persona. Trabajo en una empresa. Estoy preguntándole a él. Yo soy dirigente sindical, trabajo en una empresa. Que yo tenga una opción cristiana, eso es muy distinto. Si usted quiere llevarme a un terreno de los partidos políticos, usted como un agente de la dictadura, bueno, es una cosa distinta. No, así es, porque entonces usted me quiere llevar también a desprestigiar o a marginar a los trabajadores en pensamiento político. Nosotros no nos ha entrado en la cabeza en esos 15 años la idea de marginarnos, de hacernos ciudadanos de tercera clase, y que solamente para ustedes pueda estar el privilegio de la política, para explotar, ¿no es cierto? ¿Ah? Para hacer los negocios que ustedes han hecho. No, no, señor. Nosotros tenemos derecho a participar en política. Por supuesto. Y tenemos derecho, ¿no es cierto?, a hacer planteamientos de carácter laboral, de carácter global. Y de ahí entonces, que la central unitaria es una central pluralista. Cuestión que usted no conoce el pluralismo. Yo lo conozco muy bien. No lo conoce porque usted ha sido agente de una dictadura militar de 15 años. Usted nació a la política amparado y a la sombra de este régimen. Yo no. Yo he nacido a la lucha sindical democráticamente, elegido por los trabajadores. ¿Usted a quién le ha ganado? ¿A quién le ha ganado usted? Yo por lo menos le he ganado en mi sindicato. 1.300 obreros votan por mí. Puede que en esos tiempos la televisión era determinante para establecer nuestra conexión con la sociedad y con la realidad. Hoy día ya no es tanto, pero igual todavía la televisión abierta sigue siendo la base para enterarnos de terremotos, inundaciones, catástrofes, guerra y cualquier desorden, porque eso es la felicidad de todos los noticiarios. En la próxima ocasión vamos a tener más memorias de televisión.